Bienvenidos al Tech Talk Oaxaca, estamos en estudio abierto y le agradezco mucho a Christopher Díaz que nos haya abierto las puertas de su espacio y que nos permita conocer su obra, su trabajo y platicar un poco al respecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, maestro, muy amable. Gracias por venir. Oye, pues algo que me fascina de esta sección de venir a los talleres de los artistas es que uno, aunque uno conozca la obra de los artistas poco o mucho, siempre es sorprendente. Algo que me parece bien interesante de esta visita es que vamos a ver dos estéticas muy contrastantes creadas por el propio Christopher, una que tiene que ver con paisajes y otra que tiene que ver mucho con el rótulo y el diseño popular mexicano en general. Elementos, cada uno de estas dos tendencias, digamos, muy distintos en términos de su aproximación, muy distintos en términos de lo que transmiten, pero a mí me parece bien interesante que provienen del mismo artista. Pues muchísimas gracias, Christopher, y nos estabas platicando que, por ejemplo, esta serie de piezas que mencionábamos que tienen mucho que ver con los rótulos, lo estás desarrollando desde hace varios años y tuvo que ver con tu tesis, la tesis universitaria de la UAPO. ¿Qué estudiaste en la UAPO? Estudié la licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. Y platícanos de tu tesis, por favor. Y bueno, en esencia la tesis era hacer un estudio, un registro fotográfico sobre los rótulos en la ciudad de Oaxaca, así como emulando al sensacional de diseño, pero uno previo antes en Puebla. Okay. Que creo que fue un dentista poblano, un arquitecto, que hizo un registro fotográfico de los rótulos, y él comentaba de lo que se había dado cuenta, que los rótulos se habían dispersado hacia las afueras, ¿no? A los alrededores de la ciudad, y pensando en eso, habrá pasado lo mismo acá en Oaxaca. Y igual, o sea, también los rótulos tradicionales pues han ido, o en el momento que hice la tesis, pues todo estaba alrededor, ¿no? Las colonias, alrededor del centro, ya en el centro, con la aparición de las impresiones de lonas y carteles digitales, pues era más fácil encontrar que ya habían cambiado los rótulos tradicionales con las grandes lonas. Y también las leyes, ¿no? Porque el centro histórico tiene leyes para usos de color y pintar de fachadas, entonces no siempre dan permiso que en el centro histórico existan estos rótulos. Y bueno, me parece bien interesante. Platicaba yo contigo antes de entrar a esta grabación, que a mí me gusta mucho el trabajo, este trabajo de Christopher, porque es muy mexicano, es popular, pero a veces cuando mencionamos nosotros en términos normales cultura popular, usualmente pensamos como en el mundo indígena, y me parece erróneo, porque desde hace muchísimas décadas lo urbano se vincula muchísimo con lo popular. Platicábamos hace un momento y pensábamos, por ejemplo, en Chava Flores, ¿no? En Rodrigo González, en Botellita de Jerez, que tenemos lo urbano vinculado con lo popular desde hace muchísimo tiempo, pero a veces se nos olvida. Entonces creo que la obra de Christopher nos reconcilia con esta visión de lo popular urbano, y podemos encontrar algo que no vemos en mucho del arte oaxaqueño, que es comicidad, que es este sentido del humor. ¿Qué tan importante es el sentido del humor en tu obra, Christopher? Pues es como mi carácter. Bueno, tal vez haga un mal chiste en un mal momento. Pero con la hora de romper esa tensión, ¿no? A lo mejor de algún detalle, ¿no? Personal o familiar. Y esa parte de la ocurrencia fue como más presente, o más como emular esa idiosincrasia del mexicano que se burla de uno mismo, ¿no? De las desgracias o de lo mal que lo estás pasando, y ya llega un punto que pues ya mejor haces chistes. Entonces, pues parte de eso es pues conservar ese humor, ¿no? Esa, como tú decías, la parte de los detalles indígenas, ¿no? Las deidades, o que siempre es muy marcado o demasiado kitsch o cliché, ¿no? De cómo resolver esa como referencia hacia lo indígena, o lo prehispánico, o la religión antigua, ¿no? Entonces, en ese sentido, como te había comentado, que había encontrado un libro que hacía la comparativa de los rótulos mexicanos y los rótulos africanos. Parte de los detalles y las diferencias eran que, por ejemplo, los rótulos africanos era como más ilustrativo, colorido,
por ejemplo, ellos proyectaron alguna película, ¿no? Por ejemplo, las de Rambo, que es de las populares de esa época. Para hacer el anuncio que lo iban a proyectar, pues hacían el retrato de Rambo, aunque todo desfigurado, todo chueco, pero estaba la esencia, ¿no? Ajá. Entonces, la diferencia con el mexicano es que tiene, aparte de ser colorido, tiene bastante humor, ¿no? Es muy, a veces un poco grotesco o satírico, ¿no? O irónico. Es la esencia del rótulo mexicano. Entonces también pensando en esa idea, era retomar todo eso y también haciendo la comparativa con los rotulistas tradicionales de los 70s, 80s, que pues siempre adoptan la imagen popular del momento, de la época, ¿no? Porque también marca una época, un momento histórico. Entonces, pues jugando con toda esa idea o ese bagaje, pues vas haciéndolo uno, ¿no? O sea, haciendo un sincretismo de todo eso. Y también como parte histórica, ¿no? Yo como artista oaxaqueño de este momento, o sea, hacer ese registro tanto iconográficamente con algunos detalles que ahorita vamos a ver, y también haciendo referencias sobre la cultura prehispánica, ¿no? Entonces, y jugando ese sincretismo con lo popular y todavía con lo actual, ¿no? Y también con las vivencias y sobre todo con la comida, ¿no? Y esto me parece un ápice más para que refleja lo contemporáneo del trabajo de Christopher Díaz. Esta mezcla de elementos es un reflejo de la sociedad contemporánea mexicana y oaxaqueña, que le hace frente a su hibridación cultural, que no le esconde. En Oaxaca, como en México, se hibridan y vemos en la calle los elementos populares que tienen que ver con lo prehispánico, pero también los elementos populares que tienen que ver con lo urbano, como la comida en la calle, ¿no? La comida en la calle es una parte importantísima de casi cualquier ciudad del mundo, y no así de lo rural, por ejemplo, ¿no? Entonces, la obra de Christopher me parece también bien contemporánea, porque ve este aspecto, en este caso la comida urbana, la comida callejera, como un elemento simbólico, como un elemento representativo de lo popular contemporáneo en Oaxaca, en México. Y te preguntaba yo, a mí me gusta muchísimo esta estética, me gustan estos elementos cómicos, satíricos, burlones, pero ¿qué tanto ha sido, cómo ha sido recibida tu obra por los oaxaqueños, por los mexicanos, y cómo ha sido recibida tu obra por otros públicos, pues, extranjeros también? Pues en ese aspecto me ha sorprendido mucho, porque pensé que no iba a ser algo tan agradable o apreciado por el público en general, ¿no? Porque pues antes estaba haciendo paisajes o retratos o una temática oscura como la temática de hospital, ¿no? Los enfermos. Entonces era como pues tratar de hacer ese cambio, y aparte como tuve este contacto con el cine, y también me gusta mucho el cine, y también quería estudiar cine en una temporada. Entonces todo fue como confabulando para llegar a este punto. Entonces hubo una época, un año gané una beca para hacer una residencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Fresno. ¿En el Museo de los Pintores? Ajá, el Museo de los Pintores. Excelente. De las que el maestro Alcázar buscaba, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. Y eso se debería repetir, la verdad, pero Alcázar, además de un gran artista, era un gran gestor. Qué bueno. Y creo que esa fue la última o la penúltima, ¿cómo se llama? Como intercambio, ¿no? Intercambio. Sí. Y ya también allá preocupado por esta idea de qué es lo que voy a hacer, o sea, sí, claro. Estaba, pues era como ir hacia la nada, ¿no? O sea, no sabía qué era lo que estaban haciendo los artistas. ¿Cuántos años tenías? Estabas bien chavito. No me acuerdo. 20 y algo. Sí. O apenas 20, una cosa así, porque sí, me acuerdo de esto. Y miren, veamos acá, y vamos a ver lo que dice Christopher. Esto es una obra de Christopher, también óleo sobre tela. La obra que vimos anterior también es óleo sobre tela. Me gusta mucho que trabaje óleo Christopher. Es pues un material muy noble, muy bello, pero que cada vez menos gente trabaja por diferentes aspectos, desde aspectos de salud hasta aspectos técnicos como el lento secado que implica el óleo, y también, por qué no decirlo, la dificultad que atañe esta técnica. Entonces, aquí lo que quisiera que pudiéramos apreciar es la diferencia estética que hay en estas obras del propio artista, que nos están reflejando, pues no
no nada más momentos distintos en su carrera artística, sino también estados de ánimo distintos, estados de contemplación distintos. El artista, recordemos que vive de lo que percibe, no nada más por sus sentidos, sino también de lo que percibe emotivamente, de lo que percibe intelectualmente. Y aquí me parece bien importante destacar que la observación que vemos de Christopher para recuperar de lo urbano los elementos que nos pueden dar un mensaje que englobe lo popular, aquí vemos la observación en estos elementos naturales que nos pueden hacer notar la vivacidad de un paisaje, ¿no? Y platicaba yo con Christopher antes de meternos a la grabación que me llamaba mucho la atención que en Oaxaca, considerado junto con Chiapas un estado megadiverso por su biodiversidad, que haya pocos paisajistas en Oaxaca y sobre todo jóvenes. Hablábamos ya en entrevistas pasadas de Manuel Bernal, pero me da muchísimo gusto encontrar esta parte que yo no conocía de Christopher Díaz, que aborda el paisaje. Maestro, platícanos el paisaje. ¿Cómo es tu relación con este género, con este tema? ¿Y hace cuánto tiempo hiciste esta pieza? Esa pieza tiene como unos 3, 4 años más o menos. Ok. Y pues desde que estaba en la instructoría, siempre, también como parte de la formación o parte de llegar a tu estilo o lenguaje propio como artista, pues empecé trabajando mucho el paisaje, haciendo apuntes o grabados sobre Apuala, la costa. En este caso que fuimos de paseo con mi esposa a Puebla. Acá es las cascadas de las Guacamayas rumbo a Zacatlán de las Manzanas. Entonces, pues esa parte, tal vez diría una amiga, como es la parte seria, era desarrollar pues, o tener un punto de partida, ¿no? En este caso fue el paisaje. Y también hay como, no sé, como muchas vertientes, porque me comentaba un amigo que siempre es como complicado, que si encuentras como una parte o un trabajo, por ejemplo en este caso el paisaje, ¿por qué no continuar, no? Uh-huh. Pero pues también como artista o como inquieto, que no estás casado con una sola técnica, pues empiezas a buscar temáticas o hacer cosas distintas, ¿no? Porque también como artista no vas a ser repetitivo, ¿no? Pero no todos, ¿eh? O sea, yo sí creo que hay artistas que son muy autorrepetitivos y que les va bien económicamente y que están en eso y ya. O sea, yo creo que sí hay un atrevimiento de tu parte, sobre todo en pasar de algo que es, digamos, una interpretación de la naturaleza a algo que es una interpretación de la cultura, pues. Uh-huh. Aquí hay un elemento visual que estás interpretando, pero en este tipo de otra obra estás interpretando conceptos. Sí. Estás utilizando símbolos para poder recrear o representar una realidad nacional o local o un momento emotivo, pero sí hay un proceso de decodificación mental muy distinto y sí creo que es un atrevimiento, pues, y esto es importante destacar porque en Oaxaca hay estéticas hegemónicas como en cualquier otro lugar, ¿no? Y cuando te decides como creador, en este caso como un artista como Christopher, por una estética que no es popular, que no es una estética hegemónica, estás corriendo riesgos, y el riesgo quizá menos fuerte sea que no guste. El riesgo más fuerte es que condenes a tu familia al hambre, pues. O sea, esa es la onda final de cuentas con el artista. Lo que se está jugando con un cambio estético no es una cuestión baladí, no es una cuestión solamente intelectual, no es una cuestión de vida, ¿no? Y por eso me parece bien importante destacar esto. Pero nos estabas platicando también, maestro, de otra parte de tu obra que también es distinta del paisaje, distinta de estos aspectos de la cultura popular que tienen que ver con los rótulos y que tienen que ver con placas de madera que tú atacaste, que tú escarbaste para abordar el tema de los hospitales. Sí. Que es un tema muy fuerte. Mientras vamos, platícanos pues te digo, como es que para llegar hasta este punto pues tienes que pasar varios procesos, ¿no? Claro. Entonces, este fue como un punto de partida a la par con esto, porque pues en esa época de la formación siempre estaba con ese conflicto de que qué es realmente lo que quiero hacer, ¿no? O qué quiero plasmar, o como artista cómo quiero ser recordado, o sobre todo que el trabajo que es el que trasciende. Y empecé también a trabajar mucho con el tema de hospital,
por la cercanía de los familiares o pues que hay que cuidar, ¿no? O a veces mi mamá o mi abuela, ¿no? Por ejemplo, este es un retrato de mi abuela de espaldas. Este es un retrato de mi tío abuelo, ¿no? Cuando lo habían intervenido y lo estábamos cuidando, ¿no? Entonces también el apoyo familiar y todo este ambiente particular que se vive en los hospitales particulares o públicos, pues capté ahí una esencia pictórica, ¿no? O a veces o gráfica. Entonces era pues también ir jugando con estas partes de vivenciales, ¿no? Tus momentos históricos como artista. Claro. Entonces, y también ir avanzando tanto en la temática, en la técnica, en el dibujo sobre todo, ¿no? Que es la esencia de todo. Entonces, pues tomando los apuntes rápidos, lo que estoy cuidando, pues ya a lo mejor ya medianoche, pues ahí me pongo a hacer apuntes rápidos, ¿no? Entonces también esa disciplina, ¿no? Que a veces cuesta trabajo, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo mantener esa disciplina, tanto del dibujo como de la pintura o estar dibujando diario, ¿no? Entonces también esa parte es como ir, como conflicto, un poco de conflicto, ¿no? Porque pues a veces nos dedicamos a estar en la galería o a promover otros eventos que a veces te quita ese tiempo, ¿no? Claro. Y como artista, pues es tu esencia, ¿no? Es lo que es el día a día, como dijo el maestro Taqueda, el maestro Toledo, pues es el trabajo, ¿no? Es trabajo, con la constancia, ¿no? Oye, me parece bien importante hacer notar que pues estas obras surgen entonces de momentos existenciales pues difíciles, pues, ¿no? Y pregunto lo siguiente, ¿realmente sirve el arte como para poder canalizar esos sentimientos a veces de tristeza, de enojo? Sí, de no saber qué onda cuando ves a tu familiar así, que también, pues muchos también lo hemos vivido. O sea, ¿sí neta sí sirve? Sí, sí sirve. Pues sobre todo, pues uno, en este caso yo como nieto, pues estar apoyando a mi abuela, ¿no? O sea, pues pasando el cómodo, haciendo limpieza, o ver qué necesita, ¿no? En la noche, ¿no? Que es lo que me tocaba apoyar. Y pues sirve bastante, y también como un aspecto introspectivo, ¿no? O sea, a eso me refiero. También pues es que el arte es una terapia realmente, o sea, tienes que sacarlos, y si eres muy introvertido y todo, pues lo vas sacando, ¿no? Mediante el dibujo, mediante el grabado o la pintura, ¿no? Entonces de alguna manera tienes que canalizar todo eso y sacarlo, ¿no? Hay quienes lo hacen en la fotografía o en un guión, en una pintura o literatura, ¿no? Entonces o son vivencias que vas acumulando y en algún momento las sacas, todo eso, ¿no? Claro. Entonces, pues es parte, pues ha sido parte, o sea, como te digo, como artista tienes que tener todas esas vivencias para ir avanzando, ¿no? Y haciendo todo ese trayecto hasta llegar al punto. Como un arco emocional, pues, ¿no? Hay que, sí, totalmente. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? Actualmente sigo trabajando con el tema de los tacos, tortas, Acabas de tener una exposición recientemente sobre tacos. ¿En dónde está expuesta? Ahorita las piezas están expuestas en, ¿cómo se llama? Cantina Bar Justa Rufina. Y ¿dónde se ubica? Se me olvidó. Es arriba, en la calle de Allende, arriba de Calipso. Ok, aquí lo vamos a poner para que puedan ir también a ver la obra del maestro. Y echarse un mezcalito. Y se hace un mezcalito también. Y también hay parte de esta carpetita en la productora gráfica del Bosque. Perfecto. Que bueno, esta es la sede, y allá es el taller galería, ¿no? También. Ok. Entonces acá es donde trabajamos o imprimimos las piezas grandes, o llego ya en la noche y me pongo a pintar, a aprovechar el día. Ya lo platicaremos más a profundidad en la entrevista, pero ¿qué tan difícil es? Tú eres una persona que hace proyectos comunitarios, que hay desde hace muchos años
al penal, lo platicábamos también en la entrevista que le hicimos a su esposa Ideno Camendi. Eres un artista que eres promotor cultural también, eres gestor cultural porque pues organizan diferentes exposiciones, pero también recorridos, se reúnen para hacer carpetas con otros artistas gráficos, has participado en diferentes colectivos. Dentro de todo esto, ¿cuándo te das tiempo para pintar? En las noches o invado allá en la galería, me llevo alguna tela, lo enrollo, ya me apropio de una mesa. Porque pintar y específicamente al óleo requiere tiempo. Sí. O sea, el secado, aunque le enrolles, pues sí corre cierto riesgo de que se vaya a manchar. Cuando pinto, llevo mis óleos, pues uso barniceta, ¿no? Ok. Pues para que tenga un secado más rápido. Sí. O pues ya veo la manera de dejarlo, ya al otro día que regreso pues ya está seco. Entonces, pues también siendo parte o estudiando los materiales, ¿no? O haciéndolo más flexibles, porque luego tengo la costumbre de desmontarlo, doblarlo y llevármelo a otra parte donde pueda trabajarlo. Pero ¿saben por qué eso te obliga a tener un óleo muy refinado? Pues una técnica que esté bien acabada. Pues. Ajá. Y también la base de preparación de la tela, ¿no? O sea, que aguante el doblado, que no se desquebraje y que sea flexible. Y luego, pues yo lo trabajo demasiado rudo o le pongo una tinta o una acuarela o algo que lo puede reblandecer o a lo mejor diluir un poquito ¿cómo se llama? La base de preparación. Pero en ese caso, pues hago mi media creta siempre con aceite de linaza para que tenga esa flexibilidad. Oye, y de tantos años de trabajar con óleo, ¿no has tenido broncas con la salud? No, o al menos que yo sepa, ¿no? No, hasta ahorita no. Pues siempre trato de mantener ventilado, sobre todo por ese tema, o la barniceta, ¿no? Sí. De los vapores de los barnices. Y pues siempre tratar de que esté bien ventilado. Y pues no sé, es que cuando te clavas trabajando, pues ya. Sí, es que pues sí, avanzas. Entonces, no sé, pues he intentado trabajar con otros materiales como el acrílico, pero no me gustan mucho los acabados. Ok. Que te da la base de óleo, pues puede ser transparencia. Sí, no, es que el óleo es maravilloso. Entonces sí es más complicado. O puedes ser como acuarela, ¿no? Sí, te da muy buenos resultados. Sí. Entonces, pues es muy, no sé, es como muy amplio. Muy noble, es muy noble. Sí. Perfecto. Bueno, y parte de lo que estoy trabajando de lo último, pues es retratos. Órale. Y un Miguel. Miren, por ejemplo, a esto me refiero con que retoma de repente algunos elementos prehispánicos. Esto es un elemento que podemos ver en diferentes códices y es un elemento que en la cultura popular oaxaqueña podemos ver de manera repetida. Pero aquí, o sea, no tiene que exasperantemente recalcar algo prehispánico para que uno pueda identificar elementos prehispánicos. Otro elemento que yo identifico en este retrato bastante locochón que tiene que ver con la cultura popular urbana específicamente son este tipo de flores que podemos identificar las personas que hemos sido estudiantes hambrientos en varios momentos de nuestra vida como los mantelitos de fonda, ¿no? Entonces a mí me vincula mucho visualmente estas flores rositas, estas flores amarillas con estos verdores a estos manteles de fonda y mi vinculación no es gratuita, mi vinculación es porque el propio artista ya me compartió que sí hay vínculos con esta atmósfera del rótulo mexicano, pues, ¿no? Pues va, sí, totalmente, ¿ven? Sí, no estoy loco, pues, ¿no? Está bien chido con sus chilitos. Y también me han encargado muchos cuadros de taquería, ¿no? Lo que preguntabas quién es o el público. Qué chido, pero qué bueno que sí que sí el público mexicano. Taquerías locales, me han comprado algunos oaxaqueños que empiezan su colección particular, ¿no? De arte. Una vez, el año pasado, desde hace 2 años, ¿no? Llegó un señor con sus hijos. Le gustó mucho uno de los grabados. Creo que hasta compró 2. Y estaba interesado en ver qué nueva producción
iba a sacar, ¿no? Entonces, y él me comentaba de que estaba iniciando su colección. Entonces, pues justo para, no sé, es oaxaqueño. Oaxaqueño. Qué chido, qué bueno. ¿Y como de qué edad? Pues ya como 30 más o menos, entre 30 y 35 años. Fíjense, eso es súper importante. ¿Y por qué le pregunto estas cosas a Christopher? Porque yo creo que en Oaxaca también el coleccionismo de arte está cambiando, ¿eh? Yo creo que el gusto estético también está cambiando porque la gente que está coleccionando arte ahorita pues tiene otros gustos estéticos porque ha viajado y cuando uno viaja y uno vuelve, ve uno la cultura del país de otra manera. Se valoran más estos aspectos que a veces vemos como cotidianos, vulgares o irrisorios. Se ven como elementos que son depositarios de la identidad mexicana, y hablo a estos elementos de los rótulos que a veces nos parecen como cosas muy, muy sencillas, pero que en efecto eso popular alberga la identidad del mexicano. Una parte que también me parece bien importante destacar es esta cara me recuerda mucho a las máscaras que vemos en la Mixteca oaxaqueña. Específicamente me recuerdan algunas máscaras de Alejandro Vera. Alejandro Vera es un gran artista popular oaxaqueño que tiene de la Mixteca, que tiene muchas máscaras que aluden. ¿Sí son cuernos, maestro? Sí. Sí, ¿verdad? Es que aluden precisamente a demonios en la ahí está, sí, a huevo. Sí, ven, no estoy loquillo. O sea, sí hay elementos de la cultura popular tradicional dentro de la obra de Christopher, pues, ¿no? Qué chido, eso está excelente. Entonces, no tenemos que decir soy mexicano para decir que soy mexicano, pues, o sea, estos elementos simbólicos cifrados en nuestra cotidianidad son los que los artistas con sensibilidad pues rescatan para hacer algo. Y otra cosa que me parece bien importante que ubica a la obra de Christopher dentro del ambiente contemporáneo son estas, parecen uñas, ¿sí? Sí. Mira, estos elementos, o sea, son absolutamente imaginativos, por ejemplo, ¿no? Y son elementos que yo vinculo a la cultura, por ejemplo, del tatuaje, a la cultura vinculada más que con el graffiti, yo lo ubico más como con el tatuaje. Estos elementos entre sórdidos y naturales que están reflejando no una enredadera pueblerina, están reflejando ahí otro elemento simbólico contemporáneo dentro del artista, ¿no? Me parece de verdad bien interesante tu obra, maestro. Y los ojos, ¿no? Ajá, en este sentido, bueno, empezó con la idea de hacer el Miguel Arcángel para Irecita, y haciendo el estudio sobre cómo las representaciones de Lucifer, ¿no? Cómo era representado antiguamente con los colores azules, ¿no? Que era el color de él, que ahora todo el mundo lo ubica con los tonos rojos, ¿no? Pero en realidad pues, son tonos azules los que representan. Ah, mira, no sabía. A Lucifer. Entonces también jugando con esa idea y el sincretismo y también la idea de identidad, o sea, yo, Christopher Díaz, ¿quién soy, no? ¿Cómo soy? ¿De dónde soy? Soy oaxaqueño, pero pues soy pues parte de un mix, ¿no? Una mezcla Claro. Mi mamá es de la zona de los chatinos, es chatina. Hay tatarabuelos que son afros, tíos que son afros. Órale. Hay abuelos que vienen de Miahuatlán, ¿no? Que son güeros. Entonces hay una mezcla bien rara. Y a mi madre pues le tocó pues salir de muy pequeña de su pueblo, trasladarse a la Ciudad de México. Entonces pues de ahí también esa pérdida como, pues no sé si cultural o... Pero yo creo que es ganancia, ¿eh? Ajá. Yo creo que es ganancia, eso es. Porque en ese sentido, pues a ella ya no le enseñaron el chatino, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo una gran generación que ya no... cultural, okay. Entonces, en consecuencia, pues a mí tampoco se me enseñó, o visitábamos el pueblo, igual no tan seguido, pero pues también allá empieza una desvinculación, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, como oaxaqueño, o sea, ¿quién eres, no? ¿Quién soy? Y parte, pues también de todo este trayecto, desde mi punto de partida, pues era, pues, no sé, como ubicarme, ¿no? En este espacio. Uh-huh. Y en ese sentido, pues empecé a trabajar con los rótulos y jugar con el sincretismo, ¿no? Entonces, en este sentido, también el sincretismo sobre los detalles prehispánicos o cómo los integro a mi obra, ¿no? No solo que sea la imagen cliché del códice, ¿no? Sino que tambitambién cómo lo visualizaban, porque también ellos eran creadores, ¿no? O sea, y llegaron a ese punto de abstracción para sí. No sé,
plasmar esa idea, ¿eh? Entonces también como artista pues vas pensando o me he dado la tarea como investigar ciertos datos sobre la cultura chatina, ¿no? Okay. La religión es como más, o las deidades son más estelares, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una investigación sobre las religiones antiguas, bueno, en este aspecto chatinas, que adoraban más a ciertas estrellas, ¿no? O ciertas constelaciones. Por ejemplo, en la piedra, en el altar principal de San Pedro Jicayam, entras al altar principal y ves la imagen principal, pero pues tanto los santos están vestidos como con la ropa tradicional indígena, con el nahual. Pero llegando al altar principal, a mano izquierda está una roca incrustada en el muro, ¿no? Incrustada en la pared, pero pues hay una constelación y la gente siempre lleva muchas velas ahí. Entonces, a la roca. Entonces eso es parte de, pues ya se ha ido perdiendo con la entrada de los cristianismos, de las religiones estas. Y pues ya, no sé, hay pocos estudios, ¿no? Entonces yo realmente como 10%, 20%, que se supone que soy chatino o zapoteco, o sea, ¿qué tanto porcentaje tengo, no? O sea, ¿quién soy? O sea, soy oaxaqueño, o sea, ¿de dónde soy? No sé qué parte me pertenece, ¿no? Oaxaca. O pues el respeto sobre la religión antigua, ¿no? Y claro, también la católica, ¿no? Entonces jugando con con ese sentido, pues también absorbiéndolo a mi actualidad, ¿no? O yo como oaxaqueño, yo como artista. Entonces, y también pues hemos trabajado sobre un poco de restauración, entonces pues siempre los fondos, ¿no? Me ha gustado mucho de los cuadros o de los retablos que siempre están presentes las flores, pero pues también hay murales antiguos que tienen representaciones de deidades, ¿no? Prehispánicas que están escondidas o ocultas en la simbología de las flores. Ok. Y haciendo una alusión a Lucifer, pero en este caso un Christopher, ¿no? Pues entonces pues era representado con los colores azules y siempre con las tres caras, ¿no? Órale. Y pues acá los X-Wing, pero de tamales, las donas y ¿cómo se llama? Los rabanitos, ¿no? Entonces pues también pues, son como parte de un momento histórico, ¿no? O sea, tanto la comida tradicional, así como la introducción de las donas o el café, ¿no? Sí. Ajá, pues todo va siendo como una especie de tanto de codificación histórica como pues ya también integrada a la obra, ¿no? Sí, es un manifiesto de hibridación cultural, ¿no? Y eso me gusta porque es honesta la obra, no está impostando una pureza que realmente no existe en Oaxaca. No hay esta cuestión mítica en Oaxaca que los nunca dominados, no, pues los nunca dominados son los que más mandan migrantes a Estados Unidos y nos los va a mandar de regreso Donald Trump, pues, ¿no? Pero bien, pues la verdad, felicidades, maestro. Me gusta muchísimo tu trabajo y a ustedes los invitamos a que nos acompañen a la entrevista con Christopher Díaz. Hasta luego. Hasta luego.